Dios les bendiga, hermanos. Pues gracias a Dios que estamos aquí nuevamente, pues compartiendo de la Escritura, dando pues esta palabra, ¿verdad? Que el Señor pone en el corazón y sobre todo en que podamos nosotros también ponerlo por obra, ponerlo por práctica. Realmente no es tanto, pues, el que sepamos mucho de las Escrituras, sino que lo que sepamos, ponerlo por obra, porque pues de nada serviría, ¿verdad? Conocer mucho o tener mucho conocimiento si realmente no lo ponemos en práctica. Recordemos que los fariseos eran una muestra de ello. Ellos conocían mucho de la Torá, conocían mucho de las escrituras, de los profetas, del Pentateuco, conocían mucho de todo, tenían mucho conocimiento, pero realmente no ponían en práctica nada. No ponían en práctica nada. Ellos, eh, pues lo que hacían, lo hacían por costumbres o por mandamientos hechos por ellos mismos, por sus antepasados, por sus líderes religiosos, pero pues de nada les servía. El Señor les decía que eran unos hipócritas, que ellos se conducían de esa manera. Solamente era pues una manera en la que ellos daban una apariencia, ¿verdad? Solamente era una apariencia, pero realmente no tenían ellos el temor del Señor en sus corazones. Así es que, pues lo poco que aprendamos, dispongámonos a hacerlo, esforcémonos cada día, seamos hacedores de la Escritura. Recordemos que dice la palabra que quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, pues vamos a iniciar con una oración, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle que nos dé de su sabiduría, que nos llene de su presencia y que esto que se comparte, bueno, pues pueda profundizar, llegar a nuestros corazones y agradar al Señor. Vamos a darle gracias. Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque es un tiempo, Señor, en el que vamos a estudiar tu palabra, es un tiempo en el que vamos a meditar en ella, vamos a aprender de ella. Eh, Nos disponemos nosotros, Señor, a poder hacerlo. Y pues te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que llenes, pues que nuestros corazones sean llenos de la sabiduría del Altísimo, de sabiduría de lo alto, que tu Espíritu Santo redarguye en nosotros, que tu Espíritu Santo nos dé la interpretación de las Escrituras, que a través de tu Santo Espíritu, Señor, podamos nosotros entender lo que hay en tu corazón, lo que hay en tus pensamientos, y podamos poner por obra todo esto que aprendamos, que no sea echado pues solamente en un conocimiento intelectual solamente, sino que sea un conocimiento aparte de lo intelectual, Señor, que sea un conocimiento en lo espiritual, Padre, que podamos ponerlo por obra, agradándote a ti en todo, Señor. Te damos gracias, quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues vamos a ver un tema, pues sí es, eh, a mí en lo personal, ¿verdad? Dios habló a mi corazón, porque hoy en día pues vemos muchas cosas, muchos son tiempos peligrosos, son tiempos en los que se escuchan, se ven cosas terribles, crueles, cosas escalofriantes. La maldad está aumentando, algo inevitable, realmente no hay retroceso. La escritura bien lo dice, ¿verdad? Que los tiempos irán de mal en peor todavía. Y eso es un principio, ¿verdad? El principio de dolores, como dice la escritura. Y bueno, pues hoy en día estamos pasando unos tiempos tan complicados, tan complicados. Y pues dice que las escrituras, pues que todo esto tiene que acontecer porque son tiempos del fin y que el Señor está próximo a llegar por su iglesia, a llegar también a emitir un juicio, ¿verdad?, sobre esta tierra. Entonces, hoy en día las personas se destruyen a sí mismas entre familias, los padres contra los hijos contra los padres. Es decir, los problemas se están multiplicando y bueno, como bien sabemos, ¿verdad? Las calles tampoco son seguras. En otros tiempos los asaltos eran, se podría decir que sin violencia, ¿verdad? Era que despojaban a las personas de sus pertenencias
y quedaba todo ahí nada más, pero hoy no, ¿verdad? Hoy es que los tiempos ya son muy, muy crueles, además de que se despojan de las pertenencias a las personas, pues muchas veces, pues llegan, ¿verdad?, a privar, ¿verdad?, de la vida a las personas. Y pues la verdad es de que hoy en día hay mucha incertidumbre en todo esto. Podemos salir a la calle, pero no sabemos si regresamos o en las condiciones que regresemos. Pero se ha dado mucho que hay miedo en el corazón del hombre, hay miedo en el ser humano, miedo a salir a la calle, hay miedo de accidentes, hay miedo de tantas cosas que se dan, inclusive, pues siendo más específico, pues creo que hay miedo hacia la muerte. Es un proceso en el que pues no sabemos, es algo extraño para nosotros, es algo que nosotros no, pues no hemos experimentado, pero pues es una incertidumbre para el hombre, ¿verdad? Pero ahí todo mundo, ahí vamos a llegar en algún momento porque ese es, pues ya está establecido, ¿verdad? Para el hombre, como dice la escritura, ¿verdad? Que el hombre viva 70 años y a los más robustos dice 80 años, pero el tiempo llegará, nos llegará a todos. Y este tema, pues lo he titulado ¿A quién debo temer? ¿A quién debo temer? El título es porque cuando salimos muchas veces, ¿verdad? Con esa incertidumbre, eh, toda la maldad que se está haciendo, que se está dando, pues muchas veces tenemos ese temor quizás, ¿verdad? En el que, pues, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con los hijos, con los sobrinos, con los hermanos, con los padres, ¿verdad? Pero realmente nosotros como cristianos no tendríamos por qué temer a la muerte, no tendríamos por qué hacerlo, porque realmente nosotros sabemos hacia dónde vamos, sabemos que nuestras almas van a llegar a la presencia del Señor, pero pues lamentablemente se da, ¿verdad? Se da todo esto. Hay un cierto temor, un cierto, pues no sé cómo poder llamarlo, ¿verdad? En el corazón del hombre se, pues realmente a veces hay inquietud, a veces nos bloquea, ¿verdad? Un miedo que llega a bloquear el pensamiento del hombre. Con alguien que no conoce del Señor, pues digamos que es algo normal esto que piensan, esto que hacen, este temor o este miedo que tienen, porque querramos o no, lo aceptemos o no, el alma del hombre sabe perfectamente hacia dónde va a llegar el tiempo, en su tiempo, ¿verdad? Y todo esto, pues, nosotros debemos caminar en obediencia y con la seguridad que nuestras almas, en el momento que el Señor nos recoja, pues sabemos a dónde vamos a llegar. Por eso, pues aprovechando, ¿verdad? Amigo, que tú nos ves también de igual manera, pues decirte que solamente en Cristo hay vida eterna, solamente en Él podemos nosotros vivir confiadamente, aunque la naturaleza del hombre es esa, ¿verdad? A lo mejor vivir con algún temor, pero no con un temor que nos envuelva o que nos sobrepase. Y por ello, pues yo te quiero dar una buena noticia. El Señor tiene un tiempo para todas las cosas, un tiempo para todo, y pues realmente Dios no se complace realmente por la muerte de alguien que no conoce de las Escrituras. Dios va a emitir un juicio, eso es indudable, pero no es una venganza del Señor, no es una venganza el que el Señor diga, ah, pues él me ha sido rebelde, él me ha sido de este modo, él no me ha obedecido, entonces le voy a quitar la vida y me voy a alegrar en ello. Claro que no. Te voy a leer lo que dice Ezequiel 33:11 y dice la escritura, diles, es decir, el Señor está hablando a Ezequiel para que le diga al pueblo de Dios y dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Esto les decía al pueblo de Israel, les decía, conviértanse ya, vuélvanse ustedes de sus malas obras, a quienes no conocen, a los impíos, a todos los hombres que vivían impíamente en adorando ídolos, adorando imágenes,
El Señor les dice, no quiero, no me complazco de la muerte del impío, no me complazco de la muerte del pecador, no me complazco de la muerte de quien vive en rebeldía, no me complazco de ello, sino que lo que quiere Dios y lo que anhela Dios en su corazón es de que toda alma se vuelva a Dios en obediencia, pida perdón por sus pecados, camine en rectitud, camine en obediencia para con el Señor. Eso es lo que Dios quiere, ese es lo que el anhelo de su corazón del Señor. Y bueno, pues lo contrario hacia con alguien que conoce de las Escrituras. Nosotros podemos decir que Dios puede ser un Dios cruel, ¿verdad? De por qué permite tantas cosas en el mundo, tantas guerras, tantas cosas, pero realmente, pues, el pecado es lo que ha provocado todo esto. De hecho, el hombre fue diseñado, fue creado para vivir eternamente, pero el hombre decidió pecar. Vino entonces la maldad, entró la maldad al mundo por la desobediencia, por la rebeldía del hombre hacia Dios, y estamos sufriendo esas consecuencias. Pero cuando nosotros entregamos nuestras almas al Señor, dice en el Salmo 116, 15, dice de la siguiente manera, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Es decir, que Dios, cuando alguien entrega su vida al Señor, el Señor se complace de ello. El Señor no se complace por la muerte del impío, el Señor no se complace por la muerte del pecador. Es decir, la muerte que está anunciando es una muerte espiritual, pero también es una muerte eterna por toda la eternidad. Entonces, cuando alguien se vuelve al Señor y muere en Cristo, entonces dice el Señor que Él dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, es decir, es agradable, es grata, y no por esa, porque diga, es que Dios es egoísta, no, no es por eso, sino que simplemente al Señor, pues Él sabe perfectamente, ¿verdad? Y se complace de ello, le es grato a los ojos del Señor, que cuando manda llamar a un justo a su presencia es porque va a pasar la eternidad con Él. Ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber rebeldía, sino obediencia al Señor por toda la eternidad. Entonces, esos son los contrastes. A ti, pues amigo que me ves, pues yo te invito a que hagas esta reflexión, que medites en tu corazón que Dios no quiere que muera el pecador, que muera en esa muerte segunda, a la que le llama la Biblia, sino se complace de quienes obedecen a la palabra de Dios, quienes se vuelven a Cristo, quienes se vuelven a los caminos de Dios en obediencia. Y entonces cuando sea el tiempo estimado, el tiempo ya establecido por el Señor, podemos llegar a su presencia, podemos gozarnos en la presencia de Dios. Y amigo, hermano, pues de igual manera, pues yo te invito también, ¿verdad?, a que hagamos esta reflexión y no haya ese miedo en nuestros corazones. Ahora vamos a leer Lucas 12, del 4 al 5, que es el tema por que vamos a estudiar estos versículos conforme a lo que es el título, a quién debo temer. Lucas 12, del 4 al 5 dice, mas os digo, amigos míos, aquí está hablando el Señor Jesucristo, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo a este temed. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús? Bueno, les está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo de quienes solamente les pueden quitar esa vida, quienes pueden pues quitar solamente matar el cuerpo. Es decir, una persona lo que más puede hacer, pues es privarlo de la vida a alguien. Solamente es lo único hasta donde puede llegar. Y eso debemos entender que todo eso está bajo el control del Señor. Todo esto está bajo la soberanía, bajo el control, bajo el dominio de Dios. Es decir, cuando alguien priva de su vida a otra persona, no es de que el Señor esté en el cielo, ¿verdad? Pensando y diciendo, híjole, pues ya le quitó la vida, ahora qué voy a hacer. No tenía que ser así, no. Dios gobierna por sobre todas las cosas. Él conoce el principio y conoce el fin. Él conoce todos los tiempos, conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Él sabe perfectamente bien cómo se van a suscitar las cosas, lo sabe muy bien. Y por eso el Señor Jesús les dice, mas os digo amigos, amigos míos, les dice, no temáis a los que matan el cuerpo, no les tengan miedo.
no se preocupen. Ellos nada pueden hacer más que eso solamente. Es decir, ellos pueden dejar un cuerpo inerte, pero solamente dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo a este temer, es decir, a aquel que después de haber quitado la vida. Entonces aquí es muy claro, muy claro. Aparte de que Dios permite, porque ya ha establecido un tiempo de vida para cada persona y la manera en la que vayamos a morir, pues realmente no la sabemos, es incertidumbre para nosotros. Pero dice, aparte, dice, después temed a aquel que después de haber quitado, o lo podemos ver de esa manera, eh, después de haber permitido que les quiten la vida, pues Él tiene el poder de echar en el infierno. Es decir, esa muerte es una muerte física, una muerte terrenal, pero también hay una muerte, lo que la Biblia le llama la muerte segunda. Es decir, a quienes no tienen a Cristo en su corazón, están muertos espiritualmente, mueren físicamente, pero la muerte segunda es la vida después de esa muerte. ¿Y a qué le llama la muerte segunda? Bueno, pues le llama a todo aquel que va a ese lugar de condenación. Esa es la muerte segunda. Entonces, pues reflexionemos en esto. ¿A dónde queremos llegar? ¿Es bueno, es bien visto por Dios que yo tenga miedo, que yo salga con ese miedo a la calle, en el que qué me va a pasar, qué me van a hacer? ¿Será correcto? ¿Le agradará a Dios? ¿Dios estará pues complacido de que salgamos con miedo a la calle? Pues claro que no. De hecho, pues nosotros debemos de tener esa seguridad en Cristo. Aunque sí, como seres humanos tenemos muchas veces esa incertidumbre, pero no debe de sobrepasarnos, ¿verdad? Un miedo no debe de sobrepasarnos, no debe de bloquearnos. No, debemos nosotros de tener un dominio propio, debemos entender que si nosotros morimos, llegaremos a la presencia de Dios. Alguien que no tiene a Cristo en su corazón realmente tiene mucho miedo a la muerte. ¿Y por qué? Porque su alma sabe, su espíritu sabe que no está bien con el Creador. Entonces, pues no es más que otra cosa, más que miedo a la muerte, porque el alma sabe a dónde podría llegar si no se pone a cuentas con Dios. Son cuestiones espirituales, son cuestiones, pues ya no, digamos, para una mente humana no es tan entendible a lo mejor, pero, pero sabemos nosotros a dónde llegaremos y vivimos con esa paz, vivimos con ese gozo en nuestros corazones, no por gozarnos y decir, ay, ya me quiero morir, o sea, no, sino simplemente gozándonos en el tiempo que estemos aquí, debemos vivir para el Señor. Pero en el tiempo en el que el Señor nos manda de su presencia, entonces es ahí donde debemos reflexionar y decir, llegará ese momento en el que me gozaré en la presencia de mi Dios. Y pues Dios es bueno, Dios es misericordioso y pues yo quiero invitarte a que, amigo, hermano en Cristo, que reflexiones en esto, que no haya miedo, no haya temor en nuestros corazones, que le pidamos a Dios esa fortaleza. Pero también a ti, amigo, que tú estás viendo que aún no has entregado tu vida a Cristo, déjame decirte que hoy es el tiempo y te voy a invitar a que hagamos una oración, amigo, hermano, de igual manera, vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos ayude, que nos guíe, que conforte nuestra alma y a quienes no han entregado su vida al Señor, una pequeña oración que la hagan con sinceridad para que el Señor pues pueda hacer una obra perfecta en sus vidas. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos? Y amigo que nos ves, le dices al Señor, repite esta sencilla oración, dile, Señor Jesús, te agradezco en tu misericordia por este día, en este día que tengo vida y este día que tengo vida para poder reflexionar y volverme a ti, Señor. Quiero entregar mi vida, quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me laves con tu sangre preciosa de mis pecados
y que me ayudes a tener ese conocimiento de tu palabra para saber caminar en obediencia delante de ti, Señor. Guíame, Señor, en mis pasos, guárdame en el hueco de tu mano. Te pido por mi salvación, la salvación de mi alma. Padre, te damos gracias, Señor, por todo este tiempo que nos permite, Señor, estar aquí reflexionando en tu palabra. Queremos pedirte, Padre, a quienes ya conocemos de ti, Señor, que tú nos ayudes, Padre, a vivir con esa paz en nuestros corazones, que nos ayudes a caminar en obediencia, Señor, y a no tener, Señor, ese miedo, Padre, a las personas, pues, que viven, Señor, de una manera desordenada, Señor. Confiamos en ti, Señor. Así, Padre Santo, como tú libraste, Señor, a Daniel de la boca de esos leones, Padre Santo, confiamos en que tú nos puedes librar también, Señor, de las manos derramadoras de sangre, Señor. Pero si no fuera así, Padre, pues estaremos, Señor, gozándonos en tu presencia, Señor. Así como a esos sabios, Padre Santo, amigos de Daniel, que de igual manera los libraste de ese horno de fuego, tú, Padre, también nos puedes librar, Señor, de esa muerte segunda, nos puedes librar de ese lugar de tormento, Señor. Mientras estemos en ti, mientras caminemos en obediencia, podremos estar, Señor, nosotros confiados en que estaremos toda la eternidad, Señor, en tu presencia y gozándonos, Padre. Gracias porque eres bueno y eres fiel, Padre. Quedamos en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así es. Vamos, le agradecemos al Señor. Y bueno, pues solamente ahorita en esta oración que hacía, recordaba esta parte, ¿verdad? Dice, ¿a quién debes temer? ¿A quién debemos temer? El temer a Dios no es tenerle miedo, sino el temer a Dios es tenerle un respeto, un sumo respeto al Creador de todas las cosas. Eso es el temor a Dios. El miedo es otra cosa muy distinta. El miedo es muy distinto. A Dios no se le tiene miedo, sino a Dios se le tiene un sumo respeto. Y pues le doy gracias a Dios. Vamos a terminar y pues de igual manera como cada que finalizo, ¿verdad? Estos pequeños devocionales, estas pequeñas reflexiones, pues seguir adelante, hermanos, seguir adelante escudriñando las Escrituras. Las Escrituras no son solamente para leerlas, las Escrituras no son solamente para darle una ojeada, ¿no? Las Escrituras son para escudriñarlas, para encontrar los secretos más profundos que hay en las Escrituras, porque pues es así como podemos nosotros tener el mejor conocimiento de la palabra del Señor y de lo que hay en el corazón de Dios. Pues damos gracias a Dios y si el Señor quiere, bueno, pues estaremos la próxima semana o haciendo otra reflexión, pero pues con el anhelo del corazón, ¿verdad? Anhelo en mi corazón que esta palabra verdaderamente les sirva a ustedes, les edifique y pues que puedan reflexionar en ella para que también Dios obre a favor de su pueblo. Que Dios les bendiga, hermanos, que el Señor les guarde y bueno, pues estaremos pronto por aquí con un devocional más. Bendiciones.